Seguimos acá en Viamonte a las 10 y como les decía hace un ratito en la apertura, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Para eso tenemos acá la presencia de Lía Sánchez, psicóloga, docente, que además de tener una amplia trayectoria y que todo el mundo la conoce, es miembro del CAJUS, que es el Centro de Acceso a la Justicia. Bienvenida, es un tema complicado, pero bueno, de hablarlo se trata, ¿no? Sí, buen día a todos, todas. Sí, hoy justamente se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, gestionado o pautado por la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio y de la Organización Mundial de la Salud. Y es una fecha sumamente importante porque justamente hablar de la prevención del suicidio es un tema que nos convoca a todos. En realidad es una temática muy difícil de abordar y que contiene un montón de componentes que nos llevan a repensar cómo prevenir estas cuestiones que nos han atravesado y nos atraviesan mundialmente, a nuestra nación, a la provincia y a nuestro distrito también. Yo pensaba recién, Lía, que hasta hace un tiempo atrás no se hablaba. También eso era como que todo se vivía o daba vergüenza decir algunas cosas, o se vivía como todo para adentro, la angustia, estaba mal expresar las emociones. Sí, además aparece como un mito, ¿no? En realidad uno decía, no hay que hablar de esto porque se generan más cuestiones, porque no, ya va a pasar. Da temor, en realidad aparecen muchos mitos. Si se habla de esto, bueno, se generan más cuestiones de suicidios. Si no lo hablamos, no lo hablamos porque nos da miedo, nos da temor, nos da angustia. Es una situación muy de un dolor psíquico muy fuerte, muy angustiante. Y justamente se ha analizado que al revés hay que hablar, pero de un sentido consciente, con profesionales, no hablar a la ligera. Son situaciones muy traumáticas y que además necesitan ese abordaje de modo preventivo. Para ejemplificarlo, ¿cómo nos podemos dar cuenta, ¿sí?, que hay algo que nos tiene que llamar la atención, que no está bien? Viste que vos decís, bueno, pero es normal que a veces normalizamos ciertas situaciones que no tienen por qué ser normales. Bueno, para hablar de eso tenemos que pensar por ahí que hay multifactores, sí, que es una situación multicausal. Hay factores biológicos, hay factores cognitivos, hay factores emocionales y hay factores estresantes o estresores que también son sociales, culturales. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder prever o analizar estas cuestiones, decir, bueno, lo veo muy triste, porque hay muchas situaciones. Hay situaciones que vienen por lo biológico, como te decía, situaciones de enfermedades, situaciones de estrés, situaciones de abordajes de violencias familiares, abusos, abuso de consumo también. Hemos visto que en general, en los más jóvenes, las situaciones de suicidio pasan porque hay dos cuestiones: un acting out o un pasaje al acto. Claro. Desde la psicología. En el punto de cuando alguien lo hace como un acting out, es como una forma casi de llamar la atención, casi no podemos decir de teatralización, pero bueno, pongo en acto esto para que alguien me ayude. En realidad son situaciones que llevan a que el otro venga a ayudarme. Esto que vos decías, ¿cómo hago para darme cuenta? Un cuadro depresivo, alguien que esté muy anómico, que no le interese nada, pero también esta persona que no tiene proyectos, que no tiene un otro que lo escuche, que no tiene un otro que lo ayuda, que lo acompaña. Todo esto nos lleva a repensar, como te digo, son multicausales, pero lo primordial sería, y desde la prevención, es estar atentos. Si algún familiar, un amigo, alguien lo vemos muy depresivo, que no tiene ganas de hablar, de dialogar, bueno, justamente tratar de acercarnos. ¿Qué te pasa? La charla. Hay organizaciones, hay iglesias, hay lugares, pero también ir a los profesionales. Siempre decimos, porque por ahí creemos que estamos haciendo las cosas bien y por eso la prevención. Ante una situación de riesgo,
que vemos algo que se nos está yendo de las manos o que no podemos abordarlo, que no sabemos cómo, siempre a un centro de salud. Primero la escucha, la empatía, el poder ponernos en el lugar de ese otro, de prestar la oreja, la escucha, el abrazo, la contención, pero también llevarlo de modo casi urgente a un centro de salud. Si es de salud mental, mucho mejor para que pueda ser abordado. Porque todas estas situaciones, para poder prevenirlas, justamente tiene que tener un abordaje inter y transdisciplinario. No podemos abordarlo solo, ni el docente porque quiere escuchar a ese alumno que está con un conflicto, ni el vecino porque vino a charlar, o al revés, como no viene, no sale, no, hace tiempo que no viene a casa, voy hasta la casa y lo escucho porque a veces me sobrecargo con esa angustia que el otro tiene o que no habla. Pueden transitar situaciones de mucha depresión, entonces no se levantan de la cama, no tienen deseo, no se bañan, no se cambian, no comen. Entonces, ante eso podemos ayudar como vecinos, como familiares, pero necesitamos ese abordaje de un profesional. En ese caso, Lía, vamos a suponer un vecino que ve que, bueno, está en su vecino está en esa situación. ¿Dónde debería llamar? ¿A quién debería consultar? Al menos ir a una guardia. Nosotros acá tenemos nuestro hospital municipal, sabemos que los centros de salud nuestro, bueno, un centro médico, una salita de primeros auxilios, aunque sea ese primer abordaje. Claro. Ese profesional que lo va a asistir, sea el médico de guardia, un profesional, un médico clínico, alguien lo va a poder derivar. Y esa derivación va a ser seguramente a salud mental. Salud mental tiene que estar conformado en general por equipos, por un psicólogo, un psiquiatra, que es necesaria la medicación muchas veces, pero para eso están esos profesionales, y acompañantes terapéuticos, es decir, se va a conformar todo un equipo. En primera instancia, a un centro de salud, centro de salud, guardia. Y aún me estaba recordando algunas situaciones por las que uno ha transitado y que por ahí he tenido que dar otras charlas también, que creemos que hacemos lo mejor, que va a un organismo, va a alguien y queda ahí. No, aunque nosotros creamos que es una patología, que es una persona que muchas veces ha hecho esos acting out y ha llamado muchas veces y entonces decimos no, pero no va a pasar nada porque ya lo hizo, ya nos llamó. Desestimamos como que no va a pasar. Tal cual. Lo que hay que hacer es, yo creo que al revés, tomar conciencia de que por algo está haciendo esos llamados de atención. Algo está necesitando y algo está faltando. Entonces tal vez falte esa atención inter o transdisciplinaria o de un otro que lo escuche, lo asista, lo atienda y como corresponde. Tal vez con una medicación, tal vez con una ayuda, con encontrar otro espacio. Porque a veces un joven por ahí no tiene un proyecto, no tiene... Entonces, ante la falta de proyectos, la falta de un otro que me escucha, familias que hoy sabemos que hay familias disfuncionales, hay mucha vulnerabilidad, hay vulnerabilidad social, cultural. Entonces, hay una edad en que vamos a referirnos acá a los toldos, ¿hay una edad en que se dan más los suicidios o no? ¿O en general no hay una franja de edades para considerar? A mí no me gusta hablar de números ni de sujetos porque, bueno, es muy personal y no lo vamos, eso desde ya uno no lo toca, pero hemos transitado por todas las franjas. Hemos tenido jóvenes o adolescentes que en general han sido por el abuso de sustancias y por falta de proyectos, falta de familia contenedora, falta de espacios de contención, porque a veces, bueno, las familias están transitando por una vulnerabilidad social, cultural y demás, con situaciones de mucho conflicto, y no pueden. No solo que no quieren, no se puede a veces. Entonces tiene que haber el Estado, y tenemos que estar nosotros, el Estado presente, para generar otros espacios. Yo siempre digo, lo mejor que le puede pasar a un pibe, a un chico o chica, es ir a la escuela. Las escuelas, las instituciones educativas de cualquier nivel contienen, alojan, ayudan, alojan desde lo emocional, lo afectivo, la empatía, el ponerse en ese lugar, contener y educan. Entonces, además de instruir, claro, educan. Es todo. Y después hemos tenido situaciones traumáticas donde jóvenes, personas muy jóvenes, que no han podido abordar esas situaciones
de un conflicto y que a lo mejor era un conflicto solucionable porque una situación que ni siquiera los atravesaba por lo económico y que necesitaban un apoyo, necesitaban una escucha y esto un tratamiento. Es importantísimo la continuidad de los tratamientos, los abordajes médicos o psicoterapéuticos que tienen que estar con continuidad y con control, mucho control. Por parte del docente, bueno, estar atentos y esto de no querer meternos a veces porque para no tener problemas, ¿viste? Decir, el involucrarse es parte de la empatía y la ayuda al otro. Lo que pasa que a veces yo soy docente y a veces los docentes vamos un poco más allá de donde tenemos que llegar. Mucho más allá. Y ahí está, claro. Entonces ahí está donde tenemos que tener un punto justo. Podemos escuchar ese primer abordaje, ese escucha, ese alojar, ese alumno, esa alumna, contener, escuchar, la empatía, el generar vínculo está buenísimo, pero a partir de ahí hay que tener la entrevista con las familias, el abordaje para con otros, con los equipos de orientación escolar que tienen las escuelas, y ya ahí correrse, porque después nos quedamos en eso y creemos que vamos, y a veces se nos va de las manos. Entonces también en todas estas situaciones, sea la escuela, sea el vecino, hay que tener un punto justo. Y sacar un poquito el tema de la culpa. Sí. ¿Sí? Lo que sucede es que en el suicidio o en la prevención del suicidio, vamos a poner que ahí, bueno, uno no tiene culpa, es decir, quiere al revés, ayudar al otro, sí. Esto de ponerse en el lugar, la empatía, el acompañar, el alojar. El asistir al otro. El asistir. Pero cuando ya sucedió, obviamente que, y no es que sea, es la lógica. Nos replanteamos, nos culpabilizamos en algún punto. ¿Qué podría haber hecho de esto? ¿Por qué no lo hice? Y bueno, no se puede, todo no se puede. No podemos estar en el cuerpo del otro, en la mente del otro. Sí, en esto, y es un día importante en esto, en la prevención. Nosotros tenemos que prevenir desde este punto, desde encontrarnos, buscar, dar espacio, ceder nuestro tiempo, nuestro espacio, que es muy valioso, pero hay que buscar esas estrategias. Hay que buscar redes, armar redes, buscar espacios para contener jóvenes, adultos, a los adultos mayores también. Sí. Que no hablamos y realmente el adulto mayor, donde encuentra que ya su familia se ha alejado, donde no tienen proyectos de vida porque las van dejando, se sienten abandonados, el cuerpo ya no funciona como antes, entonces no responde, la memoria. Y ahí hay que tener espacios y tenemos que estar muy acompañándolos. Insisto, hay que generar espacios, muchos espacios. Y tratar de hablar y de buscar ayuda. De buscar ayuda, de poder poner en palabras, de hablar. Bien, ¿algo que quieras agregar que yo no te pregunté, Elía? No, por ahí esto de no justificar, por ahí los suicidios no los tenemos que justificar. Faltó algo que alguien o muchos tendríamos que haber hecho. Entonces, replantearnos también eso, qué sucedió ahí, no culpabilizarnos, sino no justificarlo. Ponernos a pensar que algo de esto tendríamos que haber hecho, ser más comprensivos, más compasivos, la compasión, la empatía y cedernos nosotros, brindarnos al otro, que entiendo, son tiempos muy egocéntricos, muy de la propia persona y uno mira hacia sí mismo, su propio ombligo y pensar más allá, ¿no? Tratar de, brindarnos, escuchar y pedir ayuda, siempre pedir ayuda. Bueno, este espacio es para eso, para charlarlo, para crear conciencia también, que no nos quedemos ahí dando vuelta y no accionando. Y bueno, como les decía Lía, ir a una guardia, tratar de buscar la ayuda de un profesional, sí. y bueno, que todo se va a solucionar. Sí, aprender a pedir ayuda de cualquier modo, con un simple necesito hablar un poquito con vos, con cualquiera. De ahí ver para dónde nos dirigimos, dónde giramos. Bien. Hermoso mensaje. Un gusto. El gusto de nosotros. Y bueno, cualquier consulta ya saben que no se queden con la duda, acudan a un profesional que,
de eso se trata, de formar redes, como decías vos, y para estar mejor y no creernos que no hay salida, no, va a haber salida. Exacto, siempre hay una salida y es favorable siempre. Bien. Un gusto, gracias. Un gusto de nosotros. Lía Sánchez, psicóloga en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.